compartir con ustedes una palabra, pero antes quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros. Le pido ahí en su casa, los que están acá, conéctense a esta palabra, va a ser de bendición y de mucha edificación para su vida. Estoy seguro que Dios hablará de una forma sobrenatural, de una forma poderosa. Hay una palabra que Dios habló a mi espíritu hoy por la mañana y eso es lo que quiero transmitirte a tu vida hoy. Eso es lo que yo quiero transmitir a tu corazón, a tu espíritu en esta noche. Creo que Dios siempre tiene un propósito cuando da una palabra, y es edificar al pueblo, y es edificar tu vida, edificarte a ti, edificar tu familia. Y a través de esto Dios abrirá una puerta sobrenatural. Mientras esté predicando, Dios abrirá una puerta profética para tu vida. Y quiero llevarte al libro de Lucas, capítulo 22. Hoy quiero ser de una forma concreta, quiero ser un poco breve, pero quiero darte una palabra que quede en tu corazón. Por eso yo te digo hoy en esta noche, abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 22, y quiero que tú y yo leamos un verso que me llama mucho la atención. Quiero que tú entiendas que Dios siempre nos asigna cosas a nosotros, y en este verso veremos algo que Dios nos asignó. Y lo que Dios asigna es por un propósito, porque Dios tiene un diseño establecido. Y Lucas 22, verso 29 dice: yo, habla Jesús, pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Me llama mucho la atención esto, porque cuando nos nos damos cuenta que Dios tiene un propósito, y el propósito es que nosotros caminemos guiados o gobernados por este reino. Y cuando leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta de algo poderoso, pero quiero direccionarte, y el tema que quiero desarrollar hoy es moviéndonos bajo el reino de Dios. En este reino tienen que operar los pastores, los maestros, los profetas, los evangelistas y aún los apóstoles. Cada uno de ellos tiene que aprender a operar en este reino. Y aún los miembros de la iglesia tienen que aprender a operar en este reino. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, no es algo visible, es algo invisible, es algo espiritual, pero que se manifiesta en lo natural. Cuando hablamos de un reino donde Dios quiere que operemos, Dios está hablando en una dimensión sobrenatural, de algo que la mente natural no puede entender. Porque este reino solamente se puede actualmente. Así que hoy sé que los 5 ministerios y aún el pueblo de Dios, hoy quiero hablarte en el área profética. Hoy hablaremos en esa área porque quiero enfocarme hoy en los profetas que deben caminar gobernados o guiados por este reino. Profetas, quiero que esto quede en tu mente. Si tú eres llamado a ser un profeta de Dios, tú eres un llamado, quiero que tú entiendas lo que te voy a decir. Los profetas pueden cambiar el curso de los eventos. Yo quiero que esto quede claro en tu corazón. Los profetas pueden cambiar el curso de los eventos. Así que cuando yo veo esto, lo iré desarrollando y transmitiéndotelo a ti de una forma sobrenatural, porque el Espíritu de Dios, en este lugar hay una atmósfera que Dios trae una revelación. Por lo general los profetas van contra la corriente. Lo repetiré, por lo general los profetas siempre van en contra la corriente. ¿Por qué? Por el poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Pero quiero que tú entiendas algo muy serio. Dios ha delegado poder, Dios le ha delegado autoridad a los profetas y les ha dado el diseño a los profetas, cómo deben caminar. Ahora, lo que tú y yo necesitamos es creerlo, porque Dios nos ha asignado un reino, pero quien tiene que aceptar y creer esto somos nosotros.
Así que si tú vas a caminar en este reino, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que creer esto. Así que tú y yo tenemos que creer, no solo en la mente, sino en nuestro corazón, de que estamos caminando en lo natural, físicamente, pero espiritual estamos operando en un reino que no es natural. Por eso tú tienes que creer esto, porque el reino de los cielos no lo puedes palpar, no lo puedes ver, pero puedes operar en esto. Esto es algo que no se puede entender en lo natural. Tú tienes que estar conectado con el cielo para poder entender esto. ¿Cómo es posible que tú camines en lo natural y al mismo tiempo estar operando en lo sobrenatural? Son cosas que a la mente natural son incomprensibles. Pero cuando el Espíritu de Dios te lo revela, entonces tú empiezas a darte cuenta de la posición que tú tienes y la posición que Dios te ha dado por medio del Espíritu Santo. Porque tú no puedes operar en este reino en lo carnal. Tienes que ser operado por el Espíritu Santo. Así que cada hombre y cada mujer que va a operar en el reino que se nos fue asignado, tiene que ser por el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque solo el Espíritu de Dios nos puede conectar a este reino invisible. Así que yo quiero que tú entiendas esto. Recuerda que Dios nos asignó un reino. Y tenemos que caminar de acuerdo a ese reino. Amén. Así que cada hombre y cada mujer tiene que ser gobernado y regido por este reino. Así que me llama la atención lo que dice Lucas 22:29. Yo, dice Jesús, pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Así que cuando tú ves a Jesús, lo ves caminando y gobernado por este reino. Pero antes de hablar de Jesús, quiero hablarte de algo más diferente. Escucha bien. Me llama mucho la atención que cuando tú hablas del profeta Elías, porque quiero hablarlo acerca de lo profético, acerca de los profetas en el área profética, entonces tengo que hablar de uno de los profetas que revolucionó su día o su tiempo y fue un revolucionario espiritual, fue un hombre que cambió el curso de las cosas. Fue un hombre que cambió el curso de los eventos contemporáneos. Así que cuando tú te das cuenta la vida del profeta Elías, te vas a dar cuenta que había una frase en su boca y estaba tan impregnado eso que él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Así que cuando tú ves esto, te darás cuenta que en el tiempo del profeta Elías, en el capítulo 17, la Biblia dice que había una revelación que vino del cielo al corazón y a la boca del profeta. Cuando tú ves esto, te das cuenta que el profeta no fue movido por un reino natural, sino que él fue movido por un reino espiritual. Él no se movió a su aventura a ver qué le salía. Él se movió direccionado por un reino que no se puede ver en lo natural. Pero él escuchó a Dios hablar. El profeta tiene esa habilidad de escuchar a Dios. Así que el profeta Elías escucha a Dios. Y lo primero que le escucha es que Dios le dice: ve. Y cuando él se presenta delante del rey, lo primero que tú vas a darte cuenta es que el profeta habla una palabra que viene del cielo. Había una conexión ahí. Así que él estaba caminando en el reino que se le había asignado. Como profeta de Dios, él declaró una palabra y dijo que los cielos se iban a cerrar, y se cerraron por 3 años. Cuando tú te das cuenta de esto, te vas a dar cuenta que esto no es natural. Pero lo que quiero enseñarte hoy, que el profeta Elías operó en ese reino y cambió el curso de las cosas. ¿Cuándo los cambió? Cuando vino una palabra del cielo, cuando él operó en el reino. Y cuando él está operando en el reino, entonces él cambia el curso de las cosas. ¿Cómo lo hizo? Cerrando los cielos. Y tú lo vas a ver más adelante. Y tú te darás cuenta que luego él sigue operando en ese reino. Y cuando él opera en ese reino, la Biblia dice en el capítulo 18 que él encara al rey y encaró al pueblo y lo desafió y le dijo: el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Así que, pueblo, ustedes están caminando entre 2 pensamientos. Ustedes le están sirviendo a Dios y le están sirviendo a Baal. Así que el profeta tiene que ir operando en ese reino. Y el profeta se para delante de aquel pueblo y le dice claramente: el Dios que responda por medio del fuego, ese sea Dios. Amén. Así que la Biblia nos enseña en el capítulo 18 de Primera de Reyes que lo que él hizo fue preparar un altar.
Los profetas de Baal también prepararon un altar. Quizás muchos de los que me están escuchando hoy conocen bien la historia. Pero lo glorioso aquí es que este hombre caminó gobernado por el reino que se le había asignado. Así que el mismo llamado de este profeta es el mismo llamado que Dios nos hace a nosotros hoy. Dios no está esperando que la iglesia sea un club social. Dios no está esperando que la iglesia solo nos reunamos para cantar y para que nos saludemos o nos demos la mano. Dios está esperando que la iglesia se reúna para recibir dirección de Dios, para que la iglesia se mueva en esa atmósfera de lo celestial y que la iglesia comience a caminar gobernado y guiado por ese reino. Así que el profeta Elías estuvo operando en ese reino y operó 3 años donde los cielos estaban cerrados. Eso producía hambre, dice la Biblia, que había hambre en la tierra cuando se cerró el cielo. Pero cuando un hombre de Dios camina operando en ese reino, los milagros empiezan a ocurrir, los milagros empiezan a pasar. Y la Biblia dice que este hombre, dice la Biblia, que operó una dimensión donde los cuervos le enviaban pan o le llevaban pan y carne por la mañana y también por la tarde. ¿Por qué? Porque era un hombre que operaba en un reino que se le había asignado. Así que me llama mucho la atención esto. Elías era un hombre, la Biblia nos enseña que era un hombre común. No era un superhombre. No era un hombre diferente a nosotros. Era un hombre con pasiones, con deseos igual a los nuestros. En pocas palabras, era un hombre como nosotros, de carne y hueso. Pero él alcanzó ese nivel. Él alcanzó esa dimensión. ¿Por qué él alcanzó? Porque él se determinó. Él creyó lo que Dios le había dado. Él creyó en el llamado profético que Dios le había hecho. Él había creído una palabra que había venido del cielo. Y cuando tú caminas por la palabra, estás caminando por el reino que se te asignó. Amén. Porque tú no puedes operar de otra forma. Somos diferentes, estamos en el mundo, pero somos diferentes. Los profetas somos diferentes y por eso podemos cambiar el curso de las cosas. Por eso nosotros, por lo general, vamos en contra de lo corriente. Mientras unos están hablando una cosa de miseria, el profeta está escuchando a Dios diciendo, hay pan en la mesa. Mientras unos están diciendo enfermedad, nosotros los profetas por lo general estamos escuchando que Dios es el Dios de los milagros. Así que debemos operar en este reino. Así que voy avanzando. Me llama la atención. Hay otro pasaje en la Biblia, en Josué capítulo 10, el verso 12 y 14. La Biblia dice en el capítulo 10 que había una guerra contra los amorreos. Así que el pueblo de Israel estaba en una batalla. El pueblo de Israel estaba ahí. Pero me llama mucho la atención esto. Y yo quiero que tú atenciones a esto. La Biblia nos enseña en ese pasaje claramente, en el capítulo 10 de Josué, me llama la atención esto y quiero buscarlo porque quiero leerlo contigo. Y dice de esta forma, escúchame bien, me llama la atención. Dice la palabra en el verso 17: y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes subieron ahí a la batalla. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Cuando tú lees el verso 11, después de que él recibe esa palabra y opera en esa palabra, el verso 11 dice algo y revelador, y dice: y mientras iban huyendo a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta la seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces, dice la Biblia, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, escuche lo que dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente
se hubo vengado de sus enemigos. Verso 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cuando tú estudias esto y lo meditas y te metes en la palabra, gloria al Señor, aquí hay una revelación bien profunda. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú ves a estos hombres, dice que Jehová respondió a la voz de un hombre. No de un superhombre, fue la voz de un hombre. La pregunta es ¿por qué? Porque estos habían creído en su asignación. Ellos operaban en el reino que fuimos nosotros también llamados a operar. Jesús nos asignó un reino. En Lucas lo dijo. Jesús nos asignó un reino. Y estos hombres como Elías y estos hombres como Josué aprendieron a operar en ese reino. Ahora piensa un momento conmigo. Josué está en una batalla. Israel va con Josué al campo de batalla. Lo que estos hombres necesitan es una palabra que los direccione. Porque para operar en el reino necesitamos oír la voz de Dios. Por eso es que tú vas a ver que los profetas verdaderos y los profetas genuinos siempre operan y tienen éxito en la palabra que hablan. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra que están hablando no es la palabra de un hombre. No es algo que nació en el corazón de ellos, fue algo que nació en el corazón de Dios. Por eso él entendió aquel día que la batalla había sido muy dura, había arreciado fuertemente. Y desde la mañana quizás hasta la tarde ellos estuvieron batallando y estaba oscureciendo. Y la orden era destruir a los amorreos. La orden era acábalos, termínalos. Ahora cuando tú ves estas cosas te vas a dar cuenta de algo tremendo acá. El hombre entiende que tiene que acabar con el enemigo. Pero si la noche llega y la noche comienza a invadir, entonces ellos tenían que mañanear, luego venir de nuevo al campo de batalla. Josué no estaba de acuerdo con esto. Así que en un pensamiento divino, un pensamiento de Dios, porque ese pensamiento no se le pudo cruzar a un hombre. Ese pensamiento no se le puede venir a alguien natural. Son pensamientos santos, son pensamientos divinos. Yo me imagino a este hombre, ¿qué hago? ¿Cómo hago para acabar con este ejército? La noche está cayendo y en la noche no podemos pelear. ¿Qué hago? Él estuvo pensando, pero un hombre que como Dios piensa, amén. Un hombre que opera en el reino de Dios, camina como Dios camina y hace las cosas como Dios quiere que se hagan. Así que aquel día un pensamiento del cielo vino, y el pensamiento que menos ocurrente se le puede venir a un hombre es parar el sol y parar la luna. Aquel día ella habló y el universo tuvo que paralizarse. ¿Por qué te digo esto? Porque si solo el sol y la luna se hubieran parado, hubiera habido un caos en el universo. Así que si la luna se paraba y el sol se paraba, todo el universo tenía que pararse. Y lo sorprendente de esto es que fue a la voz de un hombre que Dios atendió. Así que cuando un hombre entiende que tiene que operar en este reino, Dios escucha, Dios oye. ¿Por qué traigo a memoria esto? Porque un hombre que le cree a Dios puede cambiar el curso de los eventos. ¿Quién se iba a imaginar que iba a pasar esto? Creo que a ninguno de los israelitas que lo acompañaban se les ocurrió esto. Quizás muchos de ellos dijeron, tenemos que levantarnos mañana temprano para salir a la batalla de nuevo. O quizás algún otro pensamiento, dejaremos vivos a nuestros enemigos. Pero no a un hombre se le ocurrió detener el sol y la luna. ¿Por qué? Porque era un hombre que operaba en el reino de Dios. Así que el mismo llamado hoy es para ti y para mí. Y los profetas, hablando de esta área, los profetas somos llamados para cambiar el curso de las cosas. Somos llamados para cambiar el curso de los eventos. Así que cuando tú ves este profeta Elías y cuando tú ves a un hombre como este Josué, te vas a dar cuenta que eran hombres indetenibles. Eran hombres violentos en la fe. Eran hombres atrevidos.
el temor. Dios le dijo a Josué, no temas. Cargado el corazón de este hombre. El sol no se para, la luna no se para y la batalla hubiera sido perdida. Amén. Así que quizás tú eres un profeta o eres llamado a ser un profeta de Dios. Ese es el llamado para ti, operar en lo sobrenatural. Así que hay otra cosa que quiero enseñarte, y esto es bien profundo, porque estudiaremos la historia también de un hombre llamado Eliseo, el profeta Eliseo. Cuando tú lees Segunda de Reyes, y yo quiero que tú lo busques ahí, si tú tienes Biblia y quieres ir conmigo en Segunda de Reyes, te vas a dar cuenta de algo poderoso. La Biblia nos enseña claramente en el capítulo 6, y aquí es donde quiero entrar. Mira, el capítulo 6, cómo un hombre puede cambiar el curso de las cosas, cómo un hombre puede cambiar las atmósferas, como un profeta de Dios que traiga una palabra santa, una palabra verdadera de Dios, un hombre que hable lo que Dios habla, que esté diciendo lo que Dios quiere que se diga, un hombre que ha oído a Dios. Entonces ocurrirán cosas. El curso de los eventos serán cambiados y serán transformados. Así que profetas de Dios, este es el llamado para ustedes. Así que capítulo 6, verso 24, hay una historia muy poderosa ahí que lo veo a un profeta siendo usado por Dios poderosamente. El vaso de Dios, que era Eliseo en ese lugar, pudo cambiar las cosas en ese lugar, por una palabra. Y mira lo que dice acá. No necesita mover los cielos y la tierra. Lo que necesitaba era creer una palabra. Lo que necesitaba era escuchar a Dios para que las cosas cambiaran. Amén. A veces nosotros buscamos la respuesta donde no debemos buscarla. Buscamos soluciones donde no debemos buscar la solución. Pero el profeta estaba oyendo a Dios. Ahora, quiero leerte un par de versos aquí, porque la situación en Samaria era muy difícil. Dice el verso 24 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Así que Samaria estaba sitiada. No había salida ni entrada para los que habitaban en Samaria. El que salía de esa ciudad moría. Lo mataban los sirios. Así que era una situación difícil. Así que cuando tú ves esto, el verso 25, y dice, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cada estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Cuando tú ves este sitio, te vas a dar cuenta, ahí no narra cuánto tiempo estuvo sitiada Samaria. Ahí no narra cuántos días, meses, no sabemos. Quizás en algún libro de historia esté registrado, pero aquí en la palabra no lo dice. Ahora quiero decirte algo extraordinario aquí. Si Samaria fue sitiada, es posible que al comienzo del sitio hubiera alimento en Samaria. Había agua en Samaria. Así que por lo tanto había provisión quizás para vivir un par de meses, unos 5 o 6 meses, no sé cuántos meses. El asunto es que se acabó la comida. El asunto es que el agua escaseaba. El asunto es que al no haber comida, lo que vino sobre las ciudades fue hambre. De tal manera que dice la palabra que se comían las cabezas de los asnos. Terrible situación. Era un hambre extrema. Que la Biblia dice que se comían también el estiércol de paloma. Era cara la comida, porque un estiércol de paloma costaba 5 piezas de plata. La cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Así que el que no tenía dinero, a que sea una cabeza o el estiércol de paloma, era difícil, porque era caro. Ahora era una situación difícil. Quizás las situaciones están pasando hoy en día. Quizás no como en Samaria, un hambre extrema, pero quizás estás sintiendo tú en este momento una situación difícil en tu vida. No sé qué situación será, pero quiero narrar un poco más para entrar contigo. Y después dice, y pasando el rey de Israel, verso 26, por el muro,
una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: dame acá tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Ahora, cuando tú ves esto, te vas a dar cuenta que era una situación bien dura. El que no tenía para comprar el estiércol de paloma, la cabeza de los asnos para comerse, lo que a ellos se les ocurría era comerse a sus propios hijos. Así que dos mujeres hicieron un trato, dice la palabra ahí. Y una de las mujeres dijo: mira, comámonos primero tu hijo y mañana nos comeremos el mío. Así que aquel día cocieron a su propio bebé. Ahora, una situación lamentable. Era una situación dura que estaba viviendo ahí. Era una situación que tú cuando lo lees te quedas impresionado. Y es posible tener ganas de llorar de esa situación. Así que cuando ellas se comen a su hijo, ahora llegó el turno del siguiente hijo. Dice la Biblia, porque era algo lamentable, era algo difícil. Ahora dice la Biblia que cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo lo vio en cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada esa de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Oh, yo no sé, pero quiero que tú me entiendas esto. Por eso es que yo hablo, mi hermano, que siempre los profetas nadan contra la corriente. Siempre van contra la corriente. Ahora, cuando tú ves esto, ¿qué culpa tenía el profeta de la situación? ¿Qué culpa tenía el profeta Elías? No tenía ninguna culpa. Pero el rey le estaba echando culpa a él y aún lo quería matar al profeta. Cuando tú ves esta situación, la Biblia dice que Eliseo estaba en casa. Y cuando él estaba en casa, dice, estaban sentados alrededor de él los ancianos de Israel. Quizás estaban en una plática, orando, no sé lo que estaba pasando. Pero cuando el rey manda un mensajero a la casa del profeta, el profeta, antes de que el mensajero llega, dice la palabra que el profeta se dio cuenta que lo querían matar. Ahora quiero que tú entiendas esto. Cuando un hombre opera en lo sobrenatural, cuando un hombre opera en el reino que se nos asignó, las cosas cambian. Así que lo que había hambre en Samaria era... lo que había en Samaria era hambre. La dificultad era muy dura ahí. Ahora, ¿quién necesitaba? Una palabra. Se necesitaba de un hombre que caminara en el reino que se le había asignado. Ahora, cuando tú ves el capítulo 7, verso 1, dice, dijo en Eliseo, capítulo 7 de Segunda de Reyes: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, seah de harina, y a la puerta de Samaria. Ahora, cuando tú ves esto, lo que quiero transmitirte aquí es que el profeta tiene la habilidad de cambiarle el curso de las cosas. Cuando las cosas no marchan bien, cuando el profeta está oyendo a Dios, una palabra puede cambiar las cosas ahí. Es por eso que si tú fuiste llamado en la iglesia donde tú estás a ser un profeta, tienes una demanda de Dios, de estar oyendo a Dios, de estar conectado con Dios. Si tú eres un profeta, mi hermano, que se te asignó ese reino, ese llamado, entonces tú tienes que caminar y operar en esa dimensión, porque hay necesidad por todos lados. Hay una demanda de que los profetas hablen lo que Dios. Hombres y mujeres, mi hermano, como el profeta Eliseo, que el profeta Eliseo lo que hizo fue que cambió el curso de las cosas. Morirse. Una intervención del cielo a través del profeta cambió las cosas. Una palabra profética que vino del cielo
hizo que el cielo se abriera de nuevo sobre esa ciudad. Así que quiero narrarte algo rapidito, escúchame bien. Y dice la palabra en el verso 3 del capítulo 7, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Ahora, cuando tú ves esto, la Biblia, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que Dios, que esa palabra en el mundo espiritual estaba operando para cambiar el evento de las cosas. Los leprosos fueron usados aquel día para traer una respuesta, para traer un anuncio positivo. ¿Para quién? Para una nación. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos en esta noche, escuchando esta palabra, hemos sido llamados para pararnos como profetas de Dios y declarar una palabra de Dios y hablar lo que Dios quiere hablarle? Sea una familia, sea una nación, sea una ciudad, sea una iglesia, a un ministerio, sea un pastor o a alguien en particular. El asunto es que hay una demanda de parte de Dios. Hay una demanda, y esa llamada es para ti y para mí. Jesús dijo: yo les asigno un reino. Así que, ahora bien, antes de esto, tú debes saber algo. Es glorioso ver la historia de un Elías. Es glorioso ver la historia de un Josué. Es glorioso ver la historia de un Eliseo. Pero la historia es una cosa, y lo que ellos hicieron detrás de la historia es otra cosa. Porque a veces nosotros solo vemos la historia de estos hombres, pero debemos escudriñar qué hicieron ellos detrás de la historia para poder parar el sol y la luna, para poder cerrar los cielos para que no lloviera. ¿Qué podemos hacer nosotros para traer una palabra del cielo como Eliseo lo hizo, para cambiar el curso de las cosas que estaban ocurriendo ahí? Ahora, yo quiero enseñarte esto y quiero enseñártelo bien. Antes de haber una manifestación y de operar en el reino, debe de haber un altar. Amén. Y aquí quiero entrar para ti, para mí. Debe de haber un altar. Debe de haber un sometimiento a Dios. Debe de haber una entrega. Debe de haber un lloro. Debe de haber lamento. Debe de haber gente que esté hambrienta de ver de nuevo a Dios moviendo su mano de una forma sobrenatural. Debe de haber hambre en el corazón de los profetas, que les duela ver la condición de la iglesia de hoy, que les duela ver la condición del mundo, de la nación. Aún, yo quiero decirte que aún debe de haber un dolor profundo para que haya cambio en nuestra nación. Y ese dolor tiene que ser traído no por un sentimiento humano, sino por el Espíritu de Dios. Amén. Porque cuando Dios trae eso a nuestro corazón, entonces habrá una desesperación profunda por buscar la presencia de Dios. Así que el hambre del profeta tiene que ser estar y no salir del altar hasta escuchar a Dios hablar. Amén. Debe de estar ahí sometiéndote a Dios hasta que Dios diga algo. El profeta tiene que entender esto. Profetas de nombre hay un montón. Profetas que dicen: así ha dicho el Señor, hay un montón. Profetas que hablen lo que Dios quiere que hablen son pocos. Amén. Porque los que hablan lo que Dios habla son los que han estado ahí en lo secreto con Dios, esperando que Dios hable. Y aun cuando Dios ha callado, ellos permanecen y no se levantan de ahí hasta que Dios habla. Y hasta que Dios habla, ellos se levantan. Porque nunca podremos operar en este reino en nuestros sentimientos, en pensar. Es lo que Dios dice, es lo que Dios habla y es lo que Dios ve. Así que como profetas de Dios somos llamados a levantar un altar que nos dimensione, un altar que nos lleve y nos trascienda a entrar a un nivel mayor, a un reino mayor. Yo solo quiero ir terminando con esto. Jesús operó en este reino cuando anduvo en la tierra. Jesús fue uno de los especialistas en cambiar el curso a la historia, de cambiar el curso a los eventos. Jesús fue un especialista en esto. Igual
Yo quiero enseñarte que cuando la Biblia dice que hubo hambre en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice que en cierto momento hubo hambre, 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. Dice que Jesús le ordena a los discípulos, dice, dile a la multitud que se siente. Ahora, cuando tú ves todo esto, te vas a dar cuenta que Dios aquel día los peces. Eso es cambiarle el curso a las cosas. Amén. Cambiarle el curso a las cosas es donde hay enfermedad y están esperando muerte, llega una palabra del profeta de parte de Dios para cambiarla en sanidad y en vida. Donde hay escasez, ahí donde hay miseria, ahí donde la gente se está muriendo de hambre, entonces el profeta llega con una palabra para multiplicar los panes y los peces. Ahora quiero ir terminando con esto. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, murió con un propósito. Es cambiarle el curso a la historia. Amén. Cuando el ser humano estaba desterrado, cuando el ser humano estaba retirado de la gloria de Dios, cuando el ser humano estaba bajo maldición y estaba bajo enfermedad, estaba bajo miseria, y el ser humano estaba destinado para ir al infierno, fue ahí donde Dios intervino. Fue ahí donde Jesús fue a la cruz con un propósito. Y cuando Jesús muere ahí, la Biblia dice que Jesús cambió el curso de la historia de la humanidad. Esa muerte ahora nos daba un acceso a nosotros para entrar al reino del cielo. El que estaba bajo maldición de enfermedad, ahora la cura había llegado. Los endemoniados ahora iban a ser libres. Donde había miseria, ahora Dios iba a llegar con la provisión. Ahora, donde Dios llegaba, el reino de Dios se establecía. Dios cambió el curso de las cosas cuando murió en la cruz del Calvario. Fue uno de los profetas más grandes que ha caminado en la tierra como hombre. Fue el profeta que trajo una estructura sólida de lo que debería ser un profeta en la tierra. Jesús cambió la historia de las cosas. Así que para ir terminando esta palabra, yo quiero decirte esto. Si tú crees que puedes ser un vaso de Dios, si tú crees que puedes operar en este reino, y si tú crees que puedes ser usado por Dios de una forma sobrenatural para cambiarle el curso a los eventos en nuestra época, entonces el llamado es este para ti. Y este es el mayor llamado para los hombres de Dios y para las mujeres de Dios. Este es el llamado para la iglesia. Levanta un altar. Levanta un altar. Levanta un altar para Dios. Levanta un altar donde haya sacrificio. Levanta un altar donde haya un hombre que diga: quiero morir para que Cristo se manifieste. Debe de haber un sometimiento y un hombre que mantenga un espíritu de oración, un espíritu de entrega, un espíritu de humillación, para que como profeta puedas estar escuchando a Dios y que la mano de Dios se mueva a favor de tu vida, a favor de tu familia. Tu familia necesita una palabra que venga del cielo. Necesita una palabra que venga del corazón de Dios. Hay profetas que me están viendo hoy y me están escuchando. Hay profetas en esta noche que saben que Dios los ha llamado para moverse a una dimensión más alta que las que se están moviendo ahora. Donde tú te estás moviendo ahora no es el lugar donde Dios te quiere llevar. Hay una dimensión más alta. Los cielos se abren para ti hoy. Lo que Dios me habla. Hay un cielo abierto para ti hoy. Hay un cielo abierto para ti en esta noche. Oh, Dios está ungiéndote y renovando fuerzas a ti. A ti como hombre de Dios, como mujer de Dios. A ti Dios te está llamando hoy. Dios está derramando una unción nueva sobre ti, una unción fresca.
Si lo puedes creer conmigo, hay una unción que está manando de aquí. Hay una unción que está desde este altar, está fluyendo a tu vida, a tu casa. Ahí donde